dio su vida en la cruz por nosotros. Muy bien, hermanos, así bien comoditos vamos a escuchar la palabra orando con nuestra hermana Nilsa Arroyo, quien esta mañana nos lo va a estar haciendo. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Amén. Bueno, les invito a que me acompañen allí en sus Biblias, en el capítulo 5 del libro de Job. Vamos a continuar con la secuencia de la lectura orando con la palabra. Tengo acá la versión Reina Valera 1960. Dicen un amén cuando la tengan allí. Amén, amén por acá. Amén. Dice la palabra de Dios: ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volver al aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan, andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues se expresan al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos cura. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tiniebla, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, cuál es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Dios bendiga su palabra. Y bueno, estas son palabras de Elifaz, amigo de Job. Y desde el capítulo 4 él empieza a hacer como esa reprensión a Job. Diría yo, el menos indicado para hablar, para censurar a Job, para criticar la condición en que se encontraba Job. Todos sabemos que en el capítulo 1 el mismo Dios habla de que Job es un varón perfecto, temeroso y apartado del mal.
Entonces no, lo que está pasando en Job es un asunto de Dios con Satanás. ¿Ven? Entonces no somos nadie para criticar. Entonces Elifaz aquí, pues lo que estaba haciendo era que, lo que estaba creyéndole, haciéndole saber a Job que estaba siendo castigado por su pecado. Y Job, dice la palabra, que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quizás muchas veces nos hemos convertido en Elifaz. Cuando un hermano se encuentra en cualquier situación difícil, lo primero que decimos es, ¿quién sabe qué será lo que hizo? Y Dios lo está castigando. El llamado en esta mañana, mis hermanos, es poder ser sensibles al dolor de nuestro hermano, de nuestro amigo, y que podamos nosotros ser luz para ellos, orar, darle ese aliento, ese ánimo, esos mensajes, pero que sean mensajes de restauración, mensajes de ánimo. Aquí este mensaje era un mensaje equívoco, un mensaje erróneo, que no correspondía a la actitud, a la moral de Job. Entonces en esta mañana les invito para que oremos al Señor. Quizás tengamos que pedirle perdón al Señor porque nos hemos comportado como un Elifaz, ¿cierto? Censurando a nuestro hermano. Y pedirle al Señor que nos dé ese corazón misericordioso para cuando nuestro hermano esté allí, nosotros podamos ser esa fortaleza para el hermano, que podamos ser de ayuda, que podamos accionar con acciones de amor como Dios lo ha hecho con nosotros, y que los planes de Dios son perfectos. Entonces todos conocemos el propósito que Dios tenía en demostrar la integridad de Job a Satanás. Y también vamos a reconocer que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que nunca abandonará las obras de sus manos. Entonces vamos a colocarnos en pie, vamos a orar al Señor en esta mañana, teniendo en presente estas consideraciones que hemos compartido en Job capítulo 5. Nuestro buen Dios que estás en el cielo, adoramos y glorificamos tu santo nombre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y nos hacen comprender, Señor, quizás en el error en que andamos, oh Dios. Perdona, Señor, si nuestras actitudes a veces han sido como Elifaz, Señor, en cuestionar, Señor, la situación de cualquier hermano que se ha encontrado en situación. Queremos, oh Dios, que tú seas quien nos ayudes a tener un corazón lleno de amor, de misericordia, para ser esa persona allí que dé la fortaleza, el aliento, ilumine el camino a nuestro hermano, a nuestro amigo, Señor. Que seamos esas personas de bendición, que llevemos mensajes, Señor, positivos, creyendo en que juntos, Señor, lucharemos y veremos la victoria, porque, Señor, reconocemos que tú eres ese Dios misericordioso, ese Dios que ama, Señor, y que nunca abandona la obra de tus manos, y que tú siempre, Señor, tendrás un propósito especial con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a ser sensibles, a tener ese corazón misericordioso para amar a nuestro prójimo como tú nos lo has encomendado, Señor, en tu palabra, que debemos amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Poder, Señor, ser empáticos, Señor, ante cualquier situación difícil que esté pasando nuestro hermano, podamos ser esa columna, ese baluarte, Señor, y acompañarle en su dolor, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas cada día, Señor, el camino. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, con el grupo de alabanza, vamos a tener para que nos gocemos con el Señor y usted exprese su amor por Él con todo nuestro ser.
Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y adoramos a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a cantar una canción que es un poquito nueva, pero vamos a tener acá la ayuda. Y quisiera leer una parte de la Biblia que dice en Efesios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cantemos a ese Señor que es nuestra roca, que es nuestro fundamento y que es nuestra salvación.
gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias por ser nuestro refugio y nuestra roca. Por ser esa roca de la iglesia. Dice la palabra en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Adoremos a nuestro Dios en esta mañana.
Destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia. Destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí, que se lleva la desesperanza. Cante tu palabra, y aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra. Bien. Seguimos adorando a nuestro Dios a través de las alabanzas, porque hemos sido creados para adorar el santo nombre de Dios. Todos con las palmas. Al hombre un lenguaje muy bello. Unos dice la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Con un propósito, en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, hoy quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Hombre, un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecida y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me
Te adoramos, Señor, porque hemos sido creados para adorarte.
para siempre. ¿Cómo se encuentran los hermanos? Bendecidos. Sé que muchos le dijimos al Señor que le amamos y sabemos que quien nos tiene hoy aquí y de pie, ese es el Señor. Agradecemos a Él por todo esto. Con nosotros en esta mañana, nuestro pastor Olger, quien nos va a dar la bienvenida. Entonces vamos a estar muy atentos a todo lo que Él nos va a informar también. Muy buenos días, amada iglesia, bendiciones para todos. Son todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Señor que permite que estemos aquí para adorarle, para bendecir su nombre. Hemos sido seleccionados por el Señor para estar aquí de una o de otra manera y por eso le damos gracias al Señor. Voy a pedir que salude a su hermano, si es posible, un abrazo y le diga: Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios sea contigo. Deseo que Dios te ayude en esta semana, porque este es un espacio de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. Las personas que nos visitan son bienvenidas y agradecemos que estén acompañándonos. Y es bueno que sepan que estamos dispuestos a llevarles un estudio bíblico a su casa, si usted así lo desea. Con mucho gusto nos podemos trasladar a su casa para que usted conozca más de las Sagradas Escrituras, para que conozca más de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana tenemos los servicios normales. El martes a las 7, si Dios lo permite, tenemos nuestro culto de estudio bíblico y de oración. Allí oramos por las peticiones de la iglesia, por nuestros hermanos, la petición que usted tenga. Y también estudiamos, meditamos la palabra de Dios. Y bueno, estamos comprendiendo más la identidad de nuestra denominación. Vamos a hablar en este martes al respecto de los oficios litúrgicos en nuestra denominación. Y es bueno que usted lo sepa. Así que le esperamos acá a las 7 de la noche este martes. El miércoles tenemos el culto en familia. Enviamos la información a través de una diapositiva por el grupo de la iglesia. Si usted no hace parte del grupo y desea recibir la diapositiva, pues nos avisa y lo estaremos anexando con mucho gusto para que esa diapositiva llegue y usted pueda participar con toda la iglesia lo que Dios nos está hablando. Y el jueves la Sociedad de Damas y Caballeros, y el sábado en la tarde pues los niños, y en la noche los jóvenes. Y el próximo domingo les esperamos nuevamente por acá, Dios mediante, para adorarle y escuchar de su palabra. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muy bien, los niños del estudio Soy Vida pueden salir a su clase y con nosotros nos vamos también preparando para escuchar la palabra de Dios, muy atentos con nuestra pastora Jenny González. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos, damos gracias al Señor y como nuestro pastor nos decía, somos seleccionados y somos escogidos por la gracia del Señor para escuchar hoy de su palabra. Y hoy cantábamos tu palabra y cantábamos al Señor y le decíamos: oh, cuánto amo yo tu ley. Y eso vamos a aprender
en esta mañana. Entonces, vamos a volver nuevamente, retomar las enseñanzas del Salmo 119. Entonces, el Salmo 119, busquen en sus cartillas en la página 63. Y vamos a continuar con una serie de enseñanzas que la denominamos la sección C. Y este tema de Dios y su palabra es la excelencia de la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo de ese magistral poema que nos motiva y nos enseña a acercarnos a Dios y a su palabra en toda circunstancia de nuestra vida. Y yo le voy a pedir el favor, parece que vi por ahí a James, ¿tienes la cartilla ahí? ¿Sí? ¿Puedes pasar por acá? ¿No la tienes? Bueno, María José tampoco la tiene, la dejaron. Bueno, ¿quién tiene la cartilla por ahí cerca? Adriana, ¿la tienes? ¿Puedes pasar por acá? Ya todos están ubicados en la página 63. 63. Página 63. Y vamos a leer el objetivo general de esta sección C. De aquí en adelante vamos a estudiar el Salmo 119, las lecciones que continúan. Pero yo quiero que usted escuche y comprenda y esté atento a lo que esta sección C, el objetivo general, a lo que vamos a estudiar. Entonces, Adrianita nos va a leer el objetivo. Dios y su palabra, la excelencia de la palabra de Dios. Salmo 119, objetivo general, glorificar a Dios y su palabra por la revelación de su divina ley en este salmo magistral. Amar y vivir su ley, comprenderle como el protagonista de la justicia y el derecho y aprender a desear intensamente la palabra de Dios como alimento y sustento para la vida de la iglesia. Muchas gracias, Adrianita. Un fuerte aplauso para Adrianita. Bueno, entonces, amar intensamente la palabra de Dios es uno de nuestros objetivos. Glorificar a Dios y su palabra. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos aprendido, algo general del Salmo 119. Autor no es anónimo, no sabemos, contiene 176 versículos. Es un acróstico con base en el alefato hebreo que consta de 22 letras. Contiene 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Y cada estrofa corresponde a una letra del alfabeto hebreo y cada versículo inicia con esa letra. El énfasis, ya sabemos, Dios y su palabra. Y en este Salmo 119 generalmente se mencionan unos términos que son muy comunes, como ley, como palabra, como juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos y dichos. Hoy vamos a ver la letra men. La letra men. Y el tema que vamos a ver hoy es el amor por la ley de Dios, mi fuente de meditación. Salmo 119, 97 al 104. Salmo 119, 97 al 104. Así que vamos a ubicarnos en nuestras Biblias también. Letra men. Y ahora les voy a leer el objetivo general de hoy, el que corresponde al estudio de hoy. Y es comprender la importancia y la trascendencia de amar y meditar en la palabra de Dios como un compromiso individual suyo y mío de devoción y obediencia constante. Entonces, tengamos ese objetivo ahí
y vamos a estar atentos a la palabra del Señor, que la palabra de hoy es una palabra que nos anima, es una palabra que nos orienta. Entonces vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Y la letra men, nos corresponde la letra men. La letra men en la tradición hebrea simboliza el agua. Sabemos que el agua es un elemento que fluye con vida, pero que también es un elemento que limpia, que purifica, que nos quita la sed, nos suple necesidades. Pero en la Escritura, esta imagen del agua encuentra su mayor analogía en la palabra de Dios, fuente inagotable de sabiduría. Y yo quiero que usted mire esa imagen. Me la encontré y me pareció chévere para hoy. El amor por la ley de Dios, mi fuente de meditación. Y ahí está la palabra, como esa fuente inagotable. Y precisamente hoy vamos a aprender eso. La palabra de Dios como fuente inagotable que da vida, pero como esa fuente inagotable y superior en sabiduría. Yo les invito, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque este grupo selecto que tienes aquí hoy, Señor. Gracias porque nos has convocado a estudiar tu palabra, Señor. A recordarnos, Señor, cuán beneficiosa, Señor, es tu palabra, oh Dios. Y a recordarnos, Señor, nuestro compromiso, Señor, contigo, oh Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea mi guía para exponer tu palabra, pero que también tu Espíritu Santo sea en cada corazón, Señor, causando, Señor, comprender tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. El amor por la ley de Dios, mi fuente de meditación. Y vamos a leer el Salmo. Y yo le invito a que lea este Salmo así como el salmista lo expresaba. Entonces, mientras yo lo voy leyendo, usted también ahí en su mente vaya meditando, pero vaya expresando con esa emoción de asombro que lo hace el salmista. Dice el Salmo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todo mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Es un salmo hermoso. Es un salmo magistral, como decimos. Y en sus cartillas, como punto A, vamos a mirar mi asombro por amar y meditar en la ley de Dios. El verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y era lo que cantábamos en esta mañana. Cuánto amo yo tu ley. Y ahí en primero vamos a ver el asombro por amar la ley de Dios. Y entonces el salmista inicia expresando con asombro. Cuando usted dice, oh, esa es una expresión de asombro. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley.
Y el salmista se refiere a que cuando dice la ley, se refiere a esa instrucción que fue dada al pueblo de Israel. Pero esa ley es una enseñanza legal, es una enseñanza que nos dice cómo andar en nuestra vida. Es la ley, es la instrucción, y esta connota dirección. El salmista expresa con asombro y admiración cuánto ama la ley del Señor. Quizás nosotros muchas veces hemos leído la palabra o pasamos así rapidito y leemos, pero no comprendemos y no nos dedicamos a mirar cuán bella es la palabra de Dios. No nos asombramos por ella. El salmista lo hacía, pero este amor, cuánto amo yo tu palabra, este amor al que se refiere el salmista es un amor de enamorados. A ver, ¿cuántos están enamorados aquí de su esposa, de su esposo? Levante la mano. Ama a sus hijos, a su esposa. No hay quien ame a las esposas y a los hijos. ¿Ah? Tatiana le alza la mano a Gerson. Bueno, este amor es ese amor de enamorados. Cuando usted empezó sus amores, como decíamos antes, ya empezamos amores. Ese amor, esas ganas por ver a esa persona. Mi esposo, cuando empezó a enamorarme, él trabajaba al lado de mi casa, ahí donde el señor Cárcamo, ahí trabajaba él. Y entonces Narciso quería pasar, o sea, no quería ir a trabajar, sino pasar ahí en la casa. Entonces, es ese amor de entrega, de querer estar siempre ahí. Entonces, a ese amor se refiere el salmista, a esa dedicación, a esa entrega. Entonces, el salmista expresaba eso: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. En muchos de los salmos, el salmista también hace este énfasis de el amor que él siente por la palabra. En el Salmo 119, 47 manifiesta regocijarse en los mandamientos, los cuales él ha amado. El salmista se regocijaba en eso. Yo no sé si cuando nosotros leemos la palabra nos regocijamos en lo que la palabra nos enseña. Y en el segundo punto dice: mi devoción diaria por la palabra de Dios. Todo el día ella es mi meditación. Y cuando dice mi, eso es un pronombre posesivo. Denota propiedad o relación personal con alguien especial. Mi esposo, mis hijos, mi carro, yo me apropio de eso. El salmista decía: todo el día ella es mi meditación. Y denota eso, una relación personal con el Señor. Todo el día la palabra del Señor es propiedad. Él asumía la meditación de la palabra como su propiedad. Como que, bueno, si no medito hoy en la palabra, no me siento bien, no estoy bien. Pero ¿qué es meditar? Meditar en la palabra es una reflexión, es una devoción constante, es un hábito de vida, es una relación personal de usted con el Señor a través de la palabra. Y cuando meditamos en la palabra, orientamos nuestros pensamientos hacia la palabra. El Salmo 1, 1 al 3 nos recuerda: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? Un ratico, de día y de noche. Mis hermanos, el amor por meditar en la palabra nace de ese deseo interno en nuestro corazón, de ese deseo de crecer en mi relación personal con Dios, de esa necesidad, reconocer que tenemos una necesidad de conocer al Señor.
y aprendíamos en el culto familiar del miércoles de esa necesidad de nosotros para comprender al Señor por medio de su palabra. Y bueno, esto de meditar en la palabra, recuerdo que en el año 2013 en nuestra iglesia teníamos el INFOC, el Instituto de Formación Cristiana. Y yo quisiera que se pongan de pie todos los que hicieron parte del INFOC. Pónganse de pie, todos los egresados del INFOC. A ver, todos los egresados del INFOC. Y no crean que los estoy mandando a poner de pie. Es que ahora vamos a preguntar qué aprendieron en esa vez. Un aplauso para todos ustedes, los egresados del INFOC. Bueno, había un módulo que se llamaba Quiero crecer espiritualmente. Y este módulo me acuerdo que lo daba con el pastor Antonio Zavala. A mí me tocaba enseñar, nosotros preparábamos estas clases. Y este tema tenía una unidad que se llamaba ¿Cómo agarrar la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan de cómo agarramos la Biblia? Y teníamos un símbolo que era de la mano. La mano. Y entonces, ¿cómo agarramos la Biblia con una sola mano? ¿Será que la podemos agarrar con un dedo? ¿Con 2? ¿Con 3? ¿Con 4? Ahí más o menos con 4, sí. Bueno, ¿cómo agarrábamos la Biblia? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Con las 4 manos, con el total de nuestra mano, agarramos la Biblia. No solamente basta con oír. Y todos los domingos venimos y escuchamos, pero no solo oír. Hay que leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Entonces, en la clase de meditar, aprendíamos que meditar es enfocar el pensamiento acerca de un verso de la Biblia para descubrir cómo puede aplicarse esa verdad que descubrimos ahí a nuestra vida. Eso es meditar. Y también aprendíamos en esa clase que hay 3 razones por las cuales debo meditar en la palabra de Dios. Y una de ellas es porque es la clave para llegar a ser como Cristo. ¿No le parece a usted eso interesante? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y otra razón es porque es la clave de la oración contestada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es la clave para una vida de éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que está escrito, y todo te saldrá bien. Entonces, tenemos unos beneficios. Meditar en la palabra de Dios tiene unos beneficios. Y bueno, el pastor nos mencionaba que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Por ese grupo, después de terminada la escuela, yo les voy a dejar un link. Y en ese link voy a recordar un poco de la clase de cómo meditar un texto. Pero se lo voy a dejar con un ejercicio práctico, con un texto. Y todos ustedes lo van a hacer. Y si alguien no está en el grupo de WhatsApp, puede decirme, o puede decirle a mi esposo, al pastor, para ver cómo le hacemos llegar ese link. Y ese ejercicio práctico, usted lo puede imprimir y le puede ayudar para su diario devocional. Bueno, continuamos. Podemos decir, mis hermanos, que la experiencia del salmista, marcada por su profundo asombro y alegría al amar la ley de Dios, no solo lo induce a una reflexión constante, sino que también lo sumerge
en una devoción inquebrantable hacia ella. Ojalá, mis hermanos, nosotros como el salmista pudiésemos expresar con ese asombro: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Pronunciar esto al Señor, mis hermanos, es vivir nuestro día a día de acuerdo a su dirección en obediencia. Meditar en la ley, en esa instrucción que Él dio al pueblo de Israel, pero que es para nosotros hoy, fortalece nuestra fe y nuestro amor por Él. Y como punto B, vamos a ver la sabiduría superior que otorga la ley de Dios al hombre, versos 98 al 100. Y mencionaba que la letra Men simboliza el agua como fuente inagotable de vida, pero que esta imagen encuentra su mayor analogía en la palabra como fuente inagotable de sabiduría. Y no solo eso, sino como una sabiduría superior. Y es así que el salmista indica que la sabiduría que otorga la ley de Dios al hombre es superior al adversario, a los maestros y a la experiencia. Y vamos a ver primero la sabiduría superior al adversario. El verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La sabiduría que supera al adversario. El salmista inicia diciendo: me has hecho más sabio que mis enemigos, entendiendo que es Dios quien lo ha hecho sabio, elevándolo por encima de sus enemigos. Miren, los enemigos, si hay un enemigo es porque es malo, ¿verdad? Un enemigo es sinónimo de maldad, de malo. Y un enemigo es astuto. La serpiente fue astuta. La serpiente fue astuta. Y los malos, el malo, hay una sabiduría que es diabólica, que Santiago lo refiere, una sabiduría diabólica, que es mala, que es mentirosa, que es engañadora. Y a esa sabiduría mala se refería el salmista, que la sabiduría que da Dios es más que la de sus enemigos. Este año la EPS Sanitas sufrió un ciberataque. Esa gente es inteligente, eso no lo podemos negar, es inteligente. Cuando le sacan a usted plática de su cuenta, usan esa inteligencia, pero es una inteligencia para dañar, para destruir, y esa es la inteligencia astuta de Satanás, diabólica. Pero el salmista decía: más que mis enemigos. La sabiduría superior es más que los enemigos. Y él tenía enemigos que lo acechaban, y el Salmo 59 lo registra. Y esos eran sanguinarios, depravados, empleando su inteligencia para fines perversos. Pero mis hermanos, la sabiduría que es otorgada por Dios siempre supera cualquier astucia humana para guiarnos al camino correcto. La norma que Dios dispone para hacernos más sabios que al malo son sus mandamientos. Y esta instrucción que Dios dio al pueblo, les vuelvo a repetir, es para nosotros hoy. Y Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y la razón de Dios para otorgar esta sabiduría superior, Él decía: porque siempre están conmigo. Es lo mismo cuando dice mi meditación, acá dice: porque siempre están conmigo. Y esto denota esa relación permanente del salmista con la palabra.
Esto apunta a una devoción constante, a un hábito diario por meditar la palabra. Es una relación personal en el que hay compromiso. Y precisamente y que nos identifica como iglesia es eso, el diario devocional. Eso nos identifica como iglesia y animamos a la iglesia a nuestro diario devocional. El bien de la sabiduría superior es porque nos provee comprensión y conocimiento. La sabiduría superior provee sabiduría y entendimiento. Y dice Deuteronomio 4:6, si las obedecen, usted puede leer la palabra, usted puede escuchar la palabra, pero si no la obedece, dice Deuteronomio 4:6, si las obedecen, obtendrán reputación de sabiduría e inteligencia. ¿No le parece eso a usted excelente? Y en segundo, la sabiduría superior al maestro. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La sabiduría que supera al maestro. En este caso, el salmista manifiesta que su entendimiento es superior que todos sus enseñadores. Pero ¿qué es un enseñador? Un enseñador es un maestro. ¿Cuántos maestros hay aquí? A ver, levanten la mano los maestros. Por allá había Uxinita, Dulis, al profe Tapia, la señora Betty, Jenny, bueno, Oscar. Hay un poco maestros. Bueno, déjenme decirles que ustedes son inteligentes y son buenos maestros. Pero la palabra del Señor, si ustedes se acercan a la palabra del Señor, van a ser más sabios, porque la palabra de Dios lo dice. Y un enseñador en el contexto bíblico es uno que estimulaba el aprendizaje, especialmente los mandamientos del Señor. Moisés fue un enseñador de los estatutos y de la palabra. Pero esta superioridad, mis queridos hermanos, mis queridos maestros, esta superioridad consiste en una comprensión por los testimonios, por la palabra. Es una persona con la capacidad de razonar, de discernir de manera profunda y tomar decisiones de manera correcta. Escuche bien, mis hermanos, hoy día existe un alto grado de analfabetismo teológico y bíblico. Así como hay analfabetas que no saben leer ni escribir, en la iglesia universal, hay un analfabetismo teológico y bíblico porque no leemos la palabra del Señor. Por eso la iglesia trabaja en ello. En los domingos tenemos nuestro diario devocional cuando oramos conforme a la palabra. Motivamos a la iglesia a leer la palabra. En los cultos familiares motivamos la palabra, hay que estudiarla. No seamos unos analfabetas de la palabra. Lo que nos dice el Señor, que el sabio no se alabe en su propia sabiduría. El sabio que hace Dios, mis hermanos, se debe alabar en entender y conocerle a través de su palabra. Ese debe ser el orgullo del creyente, en que entendemos y conocemos su palabra. Yo me acuerdo cuando estaba en UCI y yo le pedí al hermano Álvaro Silva que me llevara una Biblia. Y después que yo salí de UCI, mi entretenimiento era leer la palabra. Todos los días yo meditaba la palabra y yo me enamoré de la palabra. A mí me apasiona estudiar la palabra. Estar acá no me apasiona, pero sí me apasiona estudiar la palabra.
Y yo les digo, hermanos, no esperen a que el Señor los lleve a una UCI. No lo estoy atemorizando, pero fue mi experiencia de vida y personal. Yo leía la palabra, pero yo pasaba por la palabra. Pasaba por la palabra. Agarre la Biblia. Oiga la palabra, lea la palabra, medite la palabra. Obedezca la palabra. Todos los días tenemos que trabajar en eso, en esforzarnos por obedecer la palabra. Y yo todos los días lucho y trabajo en eso, por esforzarme, por querer obedecer la palabra. La fuente de la sabiduría superior, mis hermanos, es esa, la palabra. Y el salmista entiende que la palabra lo ha hecho superior en sabiduría más que todos sus maestros. Como tercero, la sabiduría superior a la experiencia. El verso 6 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cuántos viejos hay aquí? Ninguno, no hay viejitos, hay puro joven. Bueno, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La sabiduría que supera la experiencia. Esta vez el salmista menciona que ha entendido más que los viejos. Y cuando habla a los viejos se refiere a la experiencia, a una persona mayor de edad, porque una persona anciana ya ha pasado por mucho, ha tenido un recorrido en la vida, ha pasado por muchas experiencias y esa experiencia le da sabiduría. Más que los viejos he entendido, dice el salmista. Cuando nos habituamos a leer y posteriormente meditar, llegamos a entender. Pero este concepto de entender está relacionado con la comprensión, con ser capaz, con discernir. Y es el mismo término que se utiliza en Jeremías 9:12. ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? Miren, los maestros que están aquí saben que hay un informe que se llama PISA. Un estudio reciente destaca que los adolescentes que leen libros de más de 100 páginas adquieren una ventaja significativa en la comprensión lectora. Este informe revela que esta ventaja no solo refleja en mejores habilidades lectoras, sino que también da la capacidad de entender y analizar textos complejos y lineales. Si leer un periódico, un documento, un libro, nos da comprensión, nos ayuda a comprender mejor y a razonar mejor, ¿cuánto más si nosotros nos dedicamos a leer y a leer la palabra de Dios? Miren, nosotros ayer tuvimos un regocijo de servidores y el pastor Olger nos puso una dinámica y nos entregó un papelito y ninguno leyó el papel bien. Lo leímos así como pasar así, pero nos dejamos llevar por lo que primero hizo y no leímos. Solo una persona, que fue mi esposo, leyó y comprendió el texto y hizo la actividad como era. Los demás, todos perdimos el año por no leer. Entonces hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra porque la palabra es completa y a veces leemos lo que nos conviene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo nos conviene.
pero no meditamos en qué quiere decir ese texto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué fue lo que pasó para que se escribiera ese texto? Entonces, generalmente leemos la Biblia de manera aislada, lo que nos conviene. Entonces, mis hermanos, si la lectura académica proporciona conocimiento y habilidades para comprender situaciones de la vida, la lectura de la palabra de Dios otorga una sabiduría superior que nos ayuda a ser capaces de discernir entre lo que es correcto y lo que no es. Y esta fuente y la razón de otorgar sabiduría, el salmista dice: porque he guardado tus mandamientos. Y este guardar alude a eso, a cuidar, en atender, a cuidar, en atender que yo pueda, que eso que leí ahí, yo lo pueda realizar, yo lo he comprendido. Si la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, yo voy a guardar por obedecer, por honrar a mis padres. Yo voy a cuidar para que esa palabra de Dios se obedezca. Mis hermanos, la verdadera sabiduría no se encuentra únicamente en la experiencia acumulada de los años, sino en la obediencia a los mandatos de Dios. Estamos leyendo el libro de Job, pero cuando Job perdió todo, 3 amigos mayores fueron a visitarlo y cuestionaron su sufrimiento, sugiriendo que era consecuencia de su pecado. Pero entre ellos estaba un joven, Eliú, el más joven. Eliú permaneció siempre en silencio, escuchándolos a ellos. Tras largas jornadas de discusión y de escucharlos a él, Eliú el joven dijo: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace entender. No son los muchos días los que dan sabiduría, ni los ancianos entienden lo que es justo. Es la sabiduría superior, mis amigos. Pero el joven Daniel es un vivo ejemplo en sabiduría superior. Y él superó todo: la sabiduría de sabios, la sabiduría de ancianos y de maestros. Porque el joven Daniel mantenía una relación con el Señor y propuso en su corazón ser íntegro. El rey Belsasar enfrenta un misterio que ni sus sabios ni sus adivinos, una escritura en la pared. A pesar de la experiencia de sus adivinos y de sus maestros, ninguno pudo descifrar el mensaje. Sin embargo, Daniel, guiado por la sabiduría de Dios, interpreta, revelando el juicio de Dios sobre ese reino. Y la escritura dice en Daniel 5: por cuanto fue hallado en él es mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. La sabiduría superior la da Dios, pero depende de nosotros un compromiso de devoción constante, de una relación, de apropiarnos. Como decía el salmista: ella es mi meditación. Ciertamente podemos afirmar que alcanzar la sabiduría exige una meditación constante y continua en la palabra de Dios. Mis hermanos, aquellos que sinceramente proponen acercarse a Dios y obedecen sus mandatos son recompensados con una mayor comprensión y discernimiento. Y en el punto C, la ley de Dios que otorga dirección de vida al hombre. 101 y 102 los versos. Entonces el salmista, después de meditar en la palabra, él orienta su vida
Y como el Señor le ha dado una sabiduría superior, Él toma 2 decisiones importantes. Y esas 2 decisiones importantes yo les invito a que usted las tome hoy. Y una es contener sus pies de todo mal camino. Y la otra es no desviarse de sus juicios. Contener sus pies de todo mal camino. El salmista restringe o refrena sus malos pasos. Él decide tener cuidado en atender obedientemente la palabra. Proverbios 1:15 dice: Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Cuando meditamos en la palabra, tenemos ese beneficio, porque nos ayuda a tomar decisiones correctas, como la de refrenar nuestros pasos de los malos caminos. La obediencia a la palabra estorba los malos caminos y da dirección de vida al hombre. Y la otra decisión importante del salmista es no apartarse de los juicios del Señor. Y esto es no desviarse de los caminos. Esto es que usted está en la capacidad de mantenerse en integridad y rectitud, porque usted ha asimilado y ha comprendido la palabra. De manera similar, Josué, anciano, instruye al pueblo a esforzarse en seguir todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin desviarse ni a diestra ni a siniestra. Josué exhorta al pueblo a ser fieles a la ley como un acto de obediencia y compromiso. Y a eso, mis hermanos, los motivo, los exhorto a que nosotros podamos esforzarnos por ser fieles a la palabra del Señor, a crear ese compromiso. El salmista no se apartó porque fue enseñado. Y este concepto de enseñanza está relacionado con recibir de manera efectiva la palabra. ¿Usted sabe cuántas enseñanzas ha recibido este año? Miren, yo hice el cálculo. Nosotros todos los domingos recibimos enseñanza, aproximadamente 48 enseñanzas al año. Los estudios bíblicos, sacando las semanas que llueve, un aproximado de 40. Los cultos familiares también un aproximado 40, 42. Un cálculo aproximado 132 enseñanzas al año. Hasta aquí, bueno, no sé hasta aquí cuántas llevamos exactamente, pero todos los domingos nosotros escuchamos la enseñanza de la palabra. ¿Y será que esa enseñanza de la palabra ha sido efectiva en su corazón? ¿Será que usted se ha dejado enseñar por la palabra? Son muchas las enseñanzas las que recibimos. Y si nosotros recibimos enseñanzas, debe haber un cambio de vida en nosotros todos los días, porque la palabra todos los días hace cambios buenos a nuestra vida. Sería bueno que nos preguntáramos eso. ¿Qué tanto hemos asimilado la palabra en nuestro corazón? ¿Qué tan efectiva ha sido la palabra en nuestro corazón? ¿O solamente hemos escuchado la palabra y la hemos apartado de nuestro corazón? Recuerde que con solo oír no podemos agarrar la palabra. Con solo oír no podemos agarrar la palabra. La idea del salmista de ser enseñado expresa que recibió la instrucción, la palabra, de manera clara y efectiva, decidiendo no desviarse de los juicios de Dios, decidiendo vivir el derecho porque fue enseñado por su palabra. Como iglesia, procuramos que la palabra sea enseñada y efectiva en su corazón.
y abrimos los espacios para que usted y yo estudiemos la palabra. Pero es su decisión obedecerla. Es su decisión no apartarse de ella. De igual forma, el proverbista en su exhortación dice: no te olvides ni te apartes de mis razones. Adquiere sabiduría, entendimiento. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. El salmista demuestra su decisión de compromiso, de prestar atención obediente a la palabra del Señor, manteniéndose en ese camino de rectitud sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. La ley de Dios provee dirección y guía por el camino recto a aquellos que la reciben en su corazón de manera efectiva. Y por último, el agradable consejo del Señor que otorga sabiduría. Versos 103 al 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora, el salmista meditaba y se deleitaba en la palabra. Pero ese consejo de la palabra para el salmista era agradable, que lo comparaba con la miel. Pero en otros salmos la compara y además resalta su superioridad de la siguiente manera: más deseable que el oro, más que mucho oro refinado, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Al saborear la dulzura de la palabra de Dios, encontramos sabios consejos que nos lleva a la verdad. Deleítese, reciba ese sabor dulce de la miel, leyendo su palabra, recibiendo su consejo. El consejo agradable del Señor otorga razón. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y esa inteligencia a la que se refiere el salmista es la capacidad mental de comprender, de razonar. Y el término alude a separar mentalmente. Esto es la capacidad de distinguir o de discernir en situaciones específicas en la vida. ¿Cuántas situaciones se les presentan o se nos presentan y entramos en un caos? ¿Qué hago? La palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios nos permite eso, discernir, separar entre lo bueno y lo malo. Una persona que medita en los mandatos de Dios y los obedece, desarrolla la capacidad de razonar y discernir cualquier situación con sabiduría. Y qué valioso es, mis hermanos, que nos podamos acercar al Señor, de modo que cuando enfrentemos esas situaciones podamos decidir con seguridad y sin arrepentimientos. Amén. El consejo de agradable del Señor aborrece la mentira. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y ese aborrecer es un término que describe una emoción de un odio intenso. Es odiar lo que está malo. Es aborrecer lo que está malo. Y esta inteligencia del salmista lo ha llevado a razonar, a despreciar todo camino de mentira. Pero eso lo conseguimos, mis hermanos, cuando nos acercamos a la verdad. Y la verdad es Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús llega a nuestro corazón,
Él nos deja su palabra. Y esa palabra, cuando amamos su palabra, vamos a aborrecer el mal. Si usted era mentiroso, si usted era orgulloso, si usted robaba, usted ahora debe odiar esas prácticas porque usted ahora ama la palabra de Dios. Usted y yo no puede amar la palabra, pero también amar al mal. No puede. Son dos caminos distintos. El salmista estimó recto los mandamientos de Dios sobre todas las cosas, aborreciendo todo camino de mentira. El Salmo 119, 128 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. Y es lo que hace el agradable consejo del Señor en nuestras vidas. Un cambio de actitud, cambios buenos. Los que han hecho el libro del regalo saben, cambios buenos. Usted ahora decide obedecer la palabra de Dios y deleitarse en ese dulce sabor del consejo de la palabra del Señor. El consejo del Señor, mis hermanos, es agradable y perfecto. Sus normas están diseñadas para guiar al hombre hacia la rectitud. La meditación y la obediencia a sus mandatos cultivan la inteligencia de la persona. ¿No le parece a usted eso interesante? Permitiéndole discernir entre la falsedad y la verdad, optando por aborrecer cualquier camino que esté teñido de mentira y de engaño. Podemos asegurar, mis hermanos, que amar y meditar en la palabra constituye un compromiso suyo y mío de devoción y obediencia constante, y que esta dedicación nos conduce por el camino de rectitud, proporcionando dirección a nuestra vida. Recordemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué bueno es la palabra del Señor. Yo les invito, vamos a colocarnos de pie. Y todos vamos a expresar con nuestras palabras este salmo. Todo lo vamos a leer. Todos de pie vamos a leer y vamos a recordar esto. ¿Estamos listos? A la voz de 3. Recordemos esto. Y si quiere levantar sus manos y adorar al Señor, hágalo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Te alabamos, Señor.